Paz y Bien. Prensa Franciscana del Perú, Mensajes Franciscanos, YouTube Prensa Franciscana y Abel Pacheco. Y bueno, a las órdenes para también conversar un poco, para decidíamos orientarnos y conocer un poco más ese camino que Dios nos ha puesto, el camino de Cristo. Hay un libro que se llama La Imitación de Cristo, tiene 4 partes muy interesantes y es un poco rígido, estricto, digamos, ya lo veremos otro momento, pero es el camino de Cristo. Hay otro mecanismo que también se ha usado mucho, que se llama la Lección Divina. Dice, el tema son 4 escalones o 4 gradas o pasos para llegar al cielo. ¿De qué? ¿Cómo así? Son 4 pasos, diríamos, que sobre todo en cuanto al texto de la Biblia. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Entonces dice, primer paso, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice la Biblia, la palabra? ¿No? Por ejemplo, hoy día decimos el bautismo de Jesús, el primer misterio de misterios luminosos, ¿no? ¿Qué me dice? Que el bautismo es un compromiso que el que creyere y se bautizare se salvará, y el que no creyere se condenará. Así nos lo dice, ¿no? Entonces hemos de creer, ¿no? Y por lo tanto un bautismo es una aceptación. El que creyere y se bautizare. Hay 2 aspectos. El que creyere, el que conociere, el que entendiere, el que aceptare, el que creyere y se bautizare. Entonces también nosotros creemos en Dios, pero me he bautizado siguiendo el modelo de Cristo. Hagamos esto. Entonces este compromiso al creer y bautizare se concreta propiamente en la vida de los personajes en la historia, y concretamente el día 21 de agosto, hoy día, recordamos un gran santo, se llama pues San Pío X. Pío X aparece después de Juan XXIII, de León XIII, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Es un santo un poquito así como el Papa Juan XXIII, y simple, también fue terciario franciscano, dice, porque admiró la sencillez franciscana, y nos enseña varias cosas. Después de que León XIII escribe la encíclica Rerum Novarum, con motivo de la situación de los obreros, también viene todo un periodo en Europa, en Italia, en varios sitios, un poquito de falta de fe. En Portugal había un alejamiento. En Francia había una separación entre la Iglesia y el Estado y hasta una persecución. Por eso el cuerpo de San Juan Bautista, que estaba en Francia, querían profanarlo. Para no profanarlo, tuvieron que sacarlo de ahí, lo llevaron a Alemania, creo, y luego por ahora se encuentra en Italia, en Roma. ¿Por qué? Porque había la profanación. Por eso incluso destruían muchas imágenes, y por eso los monumentos antiguos están fracturados, porque hubo un periodo de persecución. Bueno, vemos que también hemos de ver estos santos. En este tiempo se encuentran en una situación difícil. ¿Qué sucede en Italia? Italia acababa de ser, independizada o unificada. La unión italiana, o sea, todos los estados, los reinos diversos de Italia
se logran mediante un movimiento llamado la unificación italiana. Entonces logran que el 20 de septiembre toman también el Vaticano, Roma, que era la capital de los estados pontificios del Papa, y entonces creen de que ya va a desaparecer la religión, pero no. Y después de eso viene un periodo también de alejamiento de la fe cristiana. Entonces, y en ese tiempo surge precisamente la carta de León XIII, este Rerum Novarum, las cosas nuevas que están sucediéndose ahora. Viene entonces, y después de esto muere León XIII y viene Pío X. ¿Y quién es Pío X? Nos dicen, es elegido prácticamente a principios del siglo. Se quería traer un papa que pudiera afrontar, y no se creyó que él pudiera asumirlo, pero de hecho él asumió, por ejemplo, recomendó muchísimo la frecuencia de la comunión para los niños. Él recomendó que realmente se diera la comunión, suficiente con que un niño pueda distinguir entre el pan material y el pan eucarístico, o sea, la hostia consagrada, suficiente, podría comulgar. Entonces se promovió mucho las primeras comuniones, las celebraciones especiales, y así entonces es uno de los que promovió. Después estableció también el Instituto Bíblico para que se estudie mucho más la Biblia. Recuerdan ustedes pues que para evitar la interpretación diversa y diríamos dispersión de la religión, la Iglesia Católica dijo no lean la Biblia sino orientándose, y sino también a través de la iglesia, de los pastores, etc. Y por eso no se difundía mucho la Biblia, sino se transmitía, se explicaba. Y ya solamente después de eso se dijo, estudiemos la Biblia y difundamos la Biblia. Y después ya hemos visto que ahora la Biblia debemos difundirla. Y ustedes, hermanos, también conocer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios en el mundo, mediante su palabra, mediante su doctrina. Conozcan la Biblia. Y este Papa difunde. Luego también este Papa establece lo que llamamos ahora la acción católica, el apostolado de las gentes, pero organizadamente. Entonces vemos que él se preocupa en su gobierno también para, dice, la renovación del catecismo. En ese tiempo estaba el cardenal Gasparri y él organizó este catecismo que ahora lo tienen, que lo ha organizado el Papa Juan Pablo II. Después también el cardenal Gasparri lo estructuró, y yo mismo lo he conocido, ese catecismo. Pero ahora sigue ese catecismo mejorado, ampliado y diríamos más didáctico, ese catecismo, que ese catecismo ahora tiene 4 partes. Y por eso decía, todo lo que un católico debe saber son 4 cosas. ¿Qué cosa debe creer? 1. Segundo, ¿qué cosa debe recibir? Los sacramentos. Tercero, ¿qué cosa debe pedir, ¿no? O cumplir, hacer, o sea, los mandamientos. Y cuarto, ¿qué cosa debe orar? ¿Cómo debe orar? ¿No? 4 cosas. Y el catecismo precisamente está así, en esa línea. 4 cosas. Lo que hemos de creer, el credo. Lo que hemos de recibir, los sacramentos. Lo que hemos de obedecer o hacer, los mandamientos de la ley de Dios, de la Iglesia y de las obras de misericordia. Y cuarto, cómo hemos de orar. El Padre Nuestro, el Vía Crucis, el Rosario, y llamaríamosle la Lección Divina. ¿Y cómo se lee? Primero ¿qué dice el texto de la Biblia? Hoy día dice el bautismo de Jesús.
Bueno, muy bien. ¿Y qué me dice Dios a través de ese texto del bautismo de Jesús? Que yo también me he bautizado, me he comprometido y debo cumplirlo. Y que el bautismo es necesario porque Cristo vino acá y dijo, yo les voy a dar un bautismo del Espíritu Santo y un bautismo de agua, ¿no? Entonces el bautismo lo recibimos. Entonces, recibir el bautismo. Entonces quiere decir que yo debo valorar el bautismo, bautizarme yo, me he recibido, bautizar a mis hijos o parientes que también deben prepararse para recibir la fe. Tercer lugar, ¿qué me manda Dios? Me manda Dios, decimos, los 10 mandamientos. ¿Y qué cosas le puedo decir? Yo me comprometo a cumplir estos 3 líneas, los mandamientos de la ley de Dios, los 5 preceptos de la Iglesia en nombre de Cristo y las obras de misericordia, el servicio al prójimo. Eso es básico en nosotros, ¿no? La solidaridad. Y por último, nosotros somos también, en la cuarta parte, orar. Oremos siempre. Entonces decir, Dios mío, aquí estoy, yo te ofrezco algo, así como tú me das, yo también te ofrezco cumplir lo que tú me mandas. Te ofrezco, Señor, ser un hombre correcto, tanto humanamente como espiritualmente. Entonces es nuestra oración. Este es entonces lo que el Papa San Pío X nos enseña. También él se preocupó mucho de la música sagrada. ¿Ya? Dijo, organicemos la música para que esté organizada. Y de ahí después se ha promovido mucho la difusión de las canciones religiosas en la misa, en las funciones religiosas, la música. Ustedes también, hermanos, cuando vayan al templo, canten, alaben al Señor, porque de acuerdo incluso desde los Salmos, dice que David cantaba, bailaba, tocaba el arpa y, es decir, alababa al Señor mediante la música. También nosotros cultivemos la música sagrada. Eso se preocupó este Papa, Pío X, que llaman José Sarto. Y le decían, como era tan bueno, decíamos, este es un santo. Y este santo Pío X, no se han equivocado. No es santo, es sarto, ¿no? Entonces es santo, ¿no? Soy sarto, yo no soy santo, sino, pero para en broma. Luego dice, también me preocupó también de advertir que hay errores en la tradición cristiana, ¿no? El modernismo, que todo tiene que cambiar, que variar. Antes era así, ahora es nuevo, ahora no. Lo mismo, la misma ley de Dios viene, pero se explica, se adecua, se aplica a la realidad actual. El robar es malo, antes o después, ahora y después también, ¿no? Cualquier cosa. El matar es malo, antes y después también. O sea, esas normas no pasan, solamente que se interpretan, se estudian, pero permanecen como tales. Y esto enseñó el Papa Pío X. En la guerra mundial, la primera guerra estalló el 28 de julio de 1914, él todavía era Papa. Dijo entonces, ofrezco mi vida para que haya paz. Y el 29 de agosto, a los 79 años, muere Pío X, el corazón herido también por la víctima de la guerra, ¿no? Entonces, estos santos son modelo para nosotros. Tú, hermano, que eres cristiano católico, tú conoce tu fe y ve qué cosa puedes ofrecer para mejorar este mundo que estamos. Ahorita estamos en guerra todavía, pero estamos tratando de vislumbrar la paz. Bueno, por un lado, por otro, estamos a ver siempre dificultades. Que Leticia, que el río Amazonas, que lo de Santa Rosa de Lima, ya ese distrito, sí, son a veces ocasiones, detalles que a veces nos motivos de dificultades, pero superemos todo eso, ¿no? Dialogando, arreglando todo. Entonces, nosotros, hermanos, todo se hace dialogando. Con Dios también. Dios está ofendido con el pueblo
y el pueblo ora a Dios, dialoga y Dios le perdona. Ese es, hermanos, el camino. Sigamos este camino conociendo a Cristo mediante el ejemplo de sus santos. Paz y bien.